¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo radiograbadora en formato cassette fabricado por la marca Sanyo, modelo correcto M7055, el cual, como podemos ver, está pues en muy buena condición. Ya fue sometido a limpieza tanto externa como también interna. Les comento que este equipo tenía algunos inconvenientes en cuanto a los controles de volumen, que hacía unos ruidos medios extraños, y también por supuesto pues la calidad de audio. Los cabezales ya fueron sometidos a limpieza, ya se escucha mejor. eh, no recuerdo qué otro detallito tenía también. Nada grave, pero pues ya lo dejamos todo bien. Me parece que unos refuerzos ahí a ciertos puntos de soldadura. Entonces en la placa de la, creo que fue en la fuente de alimentación. No recuerdo exactamente, pero sí tenía sus respectivos detalles. Ahorita pues ya lo van a ver a plena acción, ¿ok? Así es que si quieren saber o presenciar cómo se escucha este equipo, pues quédense a ver este video, no sin antes pues compartir, comentar y por supuesto apoyar con un like, que sirve muchísimo, ¿ok? Bueno, entonces este equipo ya, como les digo, fue sometido a limpieza, se ve muy bien. Y bueno, consultando aquí en internet no pude encontrar el año exacto de manufactura de esta radiograbadora, pero por experiencia estoy seguro que este equipo corresponde a inicios o mediados de los noventas, ¿ok? No es más ni menos. En ese periodo de tiempo estoy seguro que corresponde a alguno de esos años, ¿ok? Bien podría ser, no sé, 94, 95, tal vez es 97, 98, más o menos por ahí va, ¿ok? Es mediados, o más bien es probable que sea mediados de los 90. Igual si alguien sabe el año exacto, porque hay muchas personas que sí conocen el año exacto de varios productos, lo pueden dejar aquí en los comentarios. ¿Ok? Bien, pues este equipo radiograbadora está muy suave. Les voy a decir por qué. Porque, bueno, además que es Sanyo, Sanyo sí produce cosas muy suaves también. Es una radiograbadora que tiene un sistema de, de cuatro, no, sí, sistema de cuatro bocinas, y cada bocina es de dos vías, ¿ok? Entonces, esta radiograbadora tiene, aparte del control de volumen, que es tiene su control de tono. Entonces, con este control de tono vamos a poder escuchar un poquito más agudo el sonido, un poquito más grave, depende, ¿ok? También vamos a poder grabar desde la radio, no importa si es banda AM, FM, como se hacía antes. Tú estás escuchando la radio, tienes un cassette en blanco al interior y sale una canción en la radio y la pones rec y la está capturando en el cassette, ¿ok? Así era como se grababa la música antes en nuestra época. Ahora ya pues todo está en el móvil, en los dispositivos, tabletas, todo eso, el streaming, pero antes así se capturaba la música, ¿ok? También vamos a poder grabar, la vamos a poder utilizar como grabadora de viva voz, ¿ok? En esta sección aquí tiene un micrófono, ahí se puede ver apenas esta rendijita, que es un micrófono incorporado, ¿ok? Por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, puedo estar grabándome todo lo que estoy hablando y va a quedar registrado en cassette, ¿ok? Igual, si los altavoces no es suficiente la potencia, pueden sacar la señal y conectarse a un sistema de bocinas externo. Puede ser un amplificador, un home theater o cualquier otra bocina semejante, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más?
La sintonización de cuadrantes en esta radio es análoga. ¿Okay? Ahí están viendo que se está desplazando el cursor y es la radio analógica. ¿Okay? Es del tipo de radio que me gusta porque, bueno, me parece que es más como que tiene mejor captación que la radio digital. ¿Okay? En la parte superior vamos a encontrar también este botón que es para seleccionar la función. ¿Okay? Cuando está en la posición de tape, toda la radio está apagada, pero los controles están listos para activarse. ¿Okay? Si yo presiono ahorita playback, ahí va a comenzar a, a mover las aspas. Ok, vamos a hacer un acercamiento aquí. Ok, y ahorita lo van a ver. Ahí está, vamos a darle playback. Está moviendo las aspas. Hay que mencionar y hacer hincapié en que esta radiograbadora tiene sus bandas originales. Jamás ha sido reparada de las bandas. Está regresando y ahí está adelantando. Ok, ahí está. Ok, el botón de rec no se va a poder bajar hasta que tengas un cassette en blanco al interior. Ok, menciono esto porque de repente hay personas que sí me han dicho, oye, está muy duro, no baja. Es que tiene que haber un cassette adentro. Ok, así. Botón de pausa también. Ok, lo que sí le podemos confirmar es que esta radiograbadora estaba muy olvidada, tenía mucho polvo al interior, entre los controles, en los rinconcitos, y estaba muy abandonada. ¿Okay? Trae su manija. ¿Okay? La antena sí la trae también, pero le hace falta una cierta parte del extremo. ¿Okay? Casi la punta le hace falta, pero en sí la antena aquí está. Okay. Igual se puede conseguir una antena en cualquier electrónica. Okay. Es fácil de reemplazar, un tornillo de cruz, listo. Okay. Vamos a ver por acá que es selector de banda AM, FM y FM estéreo. Okay. AM, FM estéreo y FM monaural. Okay. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso es. Las rendijas pues están muy bien. Las bocinas también están en buena condición. Ok. Este botón que está aquí no lo mencioné. Este botón o interruptor sirve para expander el bajo. Ok. Bass expander. Ok. Ahorita está apagado, pero cuando lo prendes el sonido se vuelve un poquito como que más completo. Y cuando lo apagas es un poquito como más agudo en general. Ok. Pero ya activado es como que un sonido más completo, con más, un poquito más robusto, con más bajo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la sintonización de la radio en ambas bandas, así breve para ir escuchando, y después vamos a pasar a lo que es las pruebas de cinta. ¿Okay? Vamos a ir primero con la radio. Ok, está. Vamos a subir un poquito el volumen. Bueno, vamos a regresar todo esto para acá. Ahí está. Ok, está. Bass expander está apagado. Radio está encendido. AM. Ok. Vamos a mover un poquito la antena. Ahí está. Ok. La antena, debido a que le falta el segmento que ya les dije, no se puede extender. Pero aún así vamos a poder captar señal. Ok, déjame ver si estoy bien. Ok, si estoy conectado. A ver. Ahí está. Está muy bajo el volumen. Ok, estamos en AM. A ver, ¿será posible que se va a ir en blanco? Ahí está. Estaba mal sintonizado, como que estaba en medio, ¿no? De ambas.
Ella solamente estaba colérica. That voice phenomena. So those types of things, being able to like dig through these, primary source documents and validate that with what's happening in a ghost encounter. Newspapers are really great for that as well. Newspaper reports of the era. Okay. Those are all things that I think. Solamente yendo al baño. TVA, pues. Hasta ahí. Esto lo escuchamos en AM. Ahora vamos a pasar a FM. FM estéreo. Chapa muchas claves en un radio. Mission-driven work. For me, empowering young people. Ok, hasta ahí. Vamos a dejarla en una estación de AM. Y minerales. Entonces. Es escasa o nula, o sea que casi no haya imitación, casi no haya ecolalia, imitación. Otro foquito amarillo también, ausencia de frases de... Ok, ahí la radio ya está apagada y dejamos sintonizada esa estación porque vamos a hacer pruebas de grabación desde la radio hacia el cassette. Ok, entonces vamos a comenzar con las pruebas de grabación y dejamos las pruebas de reproducción hasta el final. Ok, entonces vamos a usar este cassette. Ok, expulsamos el sentido en cómo corre la cinta. En este caso, si aquí arriba te dice playback, de derecha a izquierda, flecha orientada hacia allá. Ok, y esta flecha igual tiene que ir para allá. Ok, va a empezar a enrollar así. Ok, ahí está listo para grabar. Entonces, ok, vamos a hacer una prueba primero de viva voz. Ok, vamos a usarla como si fuera una grabadora de voz. La distancia en la cual estoy está como más allá de 50 centímetros. Ok, unos 60, 70 centímetros tal vez. Ok, vamos a grabar. Ok, grabación de prueba 32321, 321, grabadora, radio grabadora Sanyo. Ok, ¿qué dijimos? M7055, creo que ese es el modelo. Ok, grabadora con expansor debajo, marca Sanyo, cassette normal, 7055, sí, es el modelo correcto. Finalizando ahora. Ahí está la pausa. De hecho, esta grabadora tiene una función muy suave que cuando estás ya sea grabando o reproduciendo un cassette o inclusive adelantando o regresando, solita se autodetiene. ¿Ok? No es necesario como que estar al pendiente para detener la cinta, lo cual está bastante bien. ¿Ok? Regresamos. Ahí está. Lo que te digo, que solito se autodetiene. ¿Escuchamos? Grabación de prueba 32321, 321, grabadora, radio grabadora Sanyo, ok, ¿qué dijimos? M7055, creo que ese es el modelo, ok,
grabadora con expansor debajo, marca Sanyo, cassette normal, 7055, sí, es el modelo correcto. Finalizando ahora. Ok, perfecto, ahí lo vimos muy bien, se escucha muy bien, y eso que estamos más de medio metro de retirado, y la rendija, el orificio está pequeño, es una cosa muy suave. Ok, regresamos otra vez. Y para aquellos que se preguntan que si los cassettes se pueden grabar varias veces, sí, sí se puede grabar. Otra grabación, segunda grabación. La. Vamos a cantar solamente. Ok, segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz, que bueno, es una radiograbadora Sanyo, pero también sirve como grabadora de voz. Segunda prueba de grabación, distancia aproximada 60-70 centímetros, segunda prueba, y finalizamos ahora. Ok, escuchamos. Vamos a cantar solamente. Ok, segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz, que bueno, es una radiograbadora Sanyo, pero también sirve como grabadora de voz. Segunda prueba de grabación, distancia aproximada 60-70 centímetros, segunda prueba, y finalizamos ahora. 5, sí, es el modelo correcto. Ok, ahí está. Y ya vimos que efectivamente eso se puede grabar varias veces, infinidad de veces los cassettes. Ok, ya hicimos la prueba de grabación de viva voz. Ahora vamos a grabar parte del contenido de la estación de radio que dijimos. Ok, regresamos otra vez. Ok, vamos a activar la radio. Subimos. Sí, un neuropsicólogo, un psicólogo, sí, o ir en su caso con un psicopedagogo a que se hagan estudios psicopedagógicos, o en su caso todavía mejor, hacer estudios neuropsicológicos al niño para determinar si hay alguna cuestión disfuncional a nivel orgánico, y lo psicopedagógico pues para poder ver los avances y poder ver las escuchamos. A que se hagan estudios psicopedagógicos, o en su caso todavía mejor, hacer estudios neuropsicológicos al niño para determinar si hay alguna cuestión disfuncional a nivel orgánico. Ahora vos. Segunda prueba de grabación. Ok, muy bien. Ok. Aquí por ejemplo ya pasó la prueba de grabación, tanto de viva voz como de radio hacia cassette. Ok. Ok. Vamos a ir entonces ahora con las pruebas de reproducción, que es las que prácticamente nos interesa a todos. Tenemos dos cassettes aquí del tipo 1 con música de la biblioteca de YouTube. Okay. Vamos a tocar este cassette y prestemos atención. El cambio entre tono grave o tono bajo con respecto al tono alto es sí se logra aplicar, pero la diferencia es mínima. Ok, no es tan notable ponerlo en grave hasta muy agudo, casi no hay mucha diferencia. Ok, el que si pones atención sí lo vas a detectar, pero es mínimo el cambio. Ok, vamos a escuchar. Ahí está. Ahí se acabó. Ok, vamos a aplicar expansor de bajo y ahorita van a notar la diferencia también.
Como les había dicho antes, esta radiograbadora jamás ha sido reparada de las bandas, por lo cual de inmediato escuchamos la música que no hay cero vibración, ¿ok? Realmente en ocasiones es difícil encontrar, cuando tienes bandas genéricas, encontrar una que tenga cero vibración, porque por lo general vienen, pues su corte no es 100% perfecto, ¿ok? Tienen cierta distorsión y, bueno, cuando escoges una que no esté lo más cercano a corte perfecto, va a quedar la música con medio vaivén, con ondulación, ¿ok? Ondulaciones. Pero en este caso, como son las bandas originales, la música se mantiene. Tal vez por la canción que acaba de interpretar, reproducir, no se sienta mucho eso que acabo de decir, pero ahorita vamos a buscar otra canción, ¿ok? Vamos a adelantar. Este es un buen ejemplo. Ok, muy bien.
poquito más. Ok, muy bien. Vamos a tocar por último un poquito de este lado. Está. Y la cinta excelente, sin nada de mordidas. Sin nada de mordidas porque pues ya fue sometido a limpieza del rodillo de goma, de metal, el cabezal. Y por supuesto, pues bueno, como esta reguladora fue desensamblada, pues de una vez se limpió con aire comprimido todo el interior, que si traía mucha pelusa por el estado en el que estaba abandonada. Al igual acá adentro, el compartimento del cassette tenía pues mucho polvo, pelusa también, y bueno, ya ahorita, como si ustedes la ven en persona, la verdad se mira bastante bien. Ok, bien, pues entonces este equipo radiograbadora en formato cassette estándar está funcionando de manera excelente. Tiene muy bonito sonido, ¿okay? Tiene muy bonito sonido. Dependiendo, por ejemplo, la cinta o algo, pues bueno, ahí vamos jugando un poquito con los controles del bajo, del volumen y del tono también. Pero en términos generales está bastante bien este equipo. Ok, vamos a desconectarlo aquí del tomacorriente y vamos a mostrar la parte posterior. Ok, así está. Y la antena, como les había dicho, le falta un pequeño tramo, que es precisamente la punta de la antena, que es lo que reposa aquí. Ok, pero lo demás pues está muy bien. Trae su tapita de pilas. Ok, está compartimento de pilas ya debidamente limpio, todo bien. La tapa también toda muy lustre. Ok, y todo bien. Ok, está así. Aquí viene la información del modelo M7055 y el tipo de pilas es 6 pilas tamaño D, ok, para sumar 9 volts en total. Esa es la cantidad de pilas que utiliza este equipo, aunque pues bueno, ahí viene su cable de corriente alterna, ok, pero las pilas, en caso de quererlas llevar portátil como era antes y disfrutar en cualquier parte de la música. Okay, ahí está. Bien, pues esta radiadora pasa la prueba, está funcionando muy bien, se ve muy bien y pues ya lo pudieron constatar. Ok, bueno, de esta manera llegamos al final de este video.
Si les fue de utilidad, si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Ok, en la descripción vamos a dejar un enlace directo vía Instagram para que puedan ver ustedes un video de este equipo tocando música con derechos de autor. Ok, si quieren escuchar un video donde se reproduzca música pues conocida, música de artistas con derechos de autor, ahí le vamos a compartir ese enlace. De igual forma vamos a compartir en la descripción el enlace directo a nuestra tienda en línea y ahí podrán pues bueno, echarle un vistazo para si se interesan en comprar este u otros productos. Ahí vamos a tener disponible ese enlace de la tienda en línea. ¿Ok? Bien, pues ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Walker. Les deseo que pasen un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.